Es una carta que les he dicho otras veces, muy hermosa, es una iglesia muy bonita, la iglesia en Filipo, y una iglesia a la que Pablo quiso mucho, una iglesia que casi no le dio problemas. Digo casi no le dio porque no hay iglesias perfectas, pero la de Filipos es una de las iglesias que menos guerra le dio a Pablo, donde los hermanos lo recibieron con más cariño, con más amor. Era una iglesia generosa, que más bien le daban dinero a Pablo para que llevara a otras iglesias más pobres. Era una iglesia muy linda. Y Pablo les escribe esta carta como para darle las gracias, para felicitarlos, para animarlos. Pero también aprovecha para corregir algunos pequeñitos problemas que había en la iglesia. Probablemente el problema más grande que había en esta congregación de Filipo eran las rivalidades entre los hermanos, los celos. Yo sé que, vamos a ver, no parece un pecado muy grave, no parece un problema muy difícil. Pero cuando hay rivalidades, y normalmente las hay dentro de la misma familia, hay rivalidades entre hermanos, hay rivalidades entre primos, hay rivalidades en el trabajo porque uno quiere el puesto del otro, porque uno dice por qué ascendieron a fulano y a mí no. Hay rivalidades en casi todos los ámbitos de la vida humana, y cuando llegamos a la iglesia, pues la gente se preocupa por dejar de drogarse, de emborracharse, de adulterar, pero no nos preocupamos por estas cositas y que sin embargo merecen atención. Pablo está enterado de que hay una especie de lucha de poder dentro de la congregación en Filipo, y entonces en el capítulo 2, que es el que nos interesa esta mañana, les escribe, y vamos a ubicarnos ahí en Filipenses capítulo 2, de una manera muy amable, de una manera muy inteligente, muy prudente, muy amoroso. Les escribe para corregirlos, pero como sin tocar el problema. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Vamos a ver, ¿qué dice Pablo? Completad. O sea, que él está contento, está feliz con ellos, pero como que le hace falta alguito para que esa alegría, para que esa felicidad que él siente por esta iglesia sea total, para que esté completa. Les dice: completad mi gozo. ¿Y qué tenía que hacer la iglesia de Filipo para completar el gozo de Pablo? Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces nos damos cuenta que probablemente lo que Pablo está diciendo es lo que ellos no tenían. Probablemente no estaban unánimes, probablemente no estaban sintiendo la misma cosa. Y les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Voy a ir despacio, pero yo creo que con el preámbulo que les conté ya ustedes pueden ir viendo cuál era el problema de esta iglesia. Había competencia, había rivalidad, la gente se peleaba probablemente por los puestos de importancia en la congregación, y dice Pablo: hermanos, deberían sentir lo contrario, debería estimar cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Vamos a ver qué pasa cuando usted critica, por ejemplo, a alguna persona. Vamos a ver, yo estoy criticando a los músicos, está todo desafinado. En realidad lo que quiero decir es: yo sé más de música que esa persona, yo tocaría mejor que él. ¿Por qué lo tienen a él y no a mí? ¿O no? Cada vez de que ascienden a alguien en el trabajo, uno dice: pero ¿por qué fulano? Si yo tengo 20 años de trabajar aquí y ese llegó hace 3 meses y ya lo están subiendo de puesto y a mí no. ¿Qué es lo que se está diciendo? Esa persona no merece ese puesto, yo sí la merezco. Y ahí es donde empiezan las contiendas. Pablo dice: si cada uno de nosotros estima a los demás como superiores a sí mismo, entonces eso se acaba. Que ascendieron al recién llegado, qué bueno, qué dicha. Ojalá que le vaya muy bien, ojalá que sea un jefe eficiente, porque si él trabaja bien, toda la empresa va a caminar bien. Que llegó una persona y se convirtió hace 6 meses y está tocando ahí en el púlpito, y yo tengo aquí 15 años y nunca me han puesto ni a silbar. Bueno, qué dicha. Que dicha que se convirtió y que tiene tiempo para ensayar y que tiene tiempo para venir y que tiene voluntad para servirle a Dios. Qué bueno que lo está logrando. Cuando tenemos esta actitud, entonces se acaban los celos, se acaban las rivalidades, se acaban las contiendas. Y les dice Pablo, verso 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Todo esto suena muy lindo en la Biblia, ¿verdad? Sí, yo voy a considerar que todos ustedes son superiores a mí mismo, yo no voy a mirar por lo mío, voy a mirar por lo de ustedes.
es como el ideal, pero en la vida real somos así, los seres humanos. ¿Ah? Si usted conoce a alguno, preséntemelo. En la vida real cada uno de nosotros busca su provecho, busca su beneficio. Cada uno de nosotros cree que merece más de lo que tiene y cada uno de nosotros cree que los otros merecen menos de lo que les han dado. Tenemos ese problema, es la carne. Cuando se habla de carne en las iglesias, sobre todo en una iglesia evangélica, la gente siempre piensa en la borrachera, los asesinatos, el adulterio, pero la carne es esa naturaleza humana que tenemos nosotros caída, que nos hace creer que somos el ombligo del universo, que nos hace sentir que somos la gente más importante del mundo y que todos nos deben de rendir pleitesía. Eso es lo que estaba pasando en Filipos. En esta iglesia tan hermosa, en esa iglesia tan consagrada, tan generosa, tenían este problema de raíz y Pablo lo discierne y entonces empieza a atacarlo. Y Pablo sabe que no es fácil. Pablo sabe que somos seres humanos, que la carne está ahí, que no se ha muerto. Y entonces arranca con una enseñanza preciosa que es la que nos va a ocupar esta mañana. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr esa meta? ¿Cómo lograr ese ideal del que Pablo está hablando? Les dice en el versículo 5 cuál es la receta y aquí es donde nos vamos a enfocar nosotros hoy. Les dice, haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Muy bien, ahora Pablo les dice el modelo para eso que les estoy diciendo de Jesús. Entonces ustedes deberían tener esta misma actitud, este mismo sentir que tuvo Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué dice el versículo 6? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Sí? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sigamos, por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a parar aquí un momentito, vamos a respirar profundo. Todos ustedes saben que el Nuevo Testamento no se escribió en castellano, sino en griego, y que lo que tenemos son traducciones. Muy bien, en griego, lo que Pablo describe, la palabra que Pablo usa, es una palabra muy interesante para los que toman notas. Es la palabra kenosis, con K, kenosis. Volvamos por favor al versículo 6. Muy bien, ahí el versículo 5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el 5. El 6 dice, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Note varias cosas. Este verbo despojó en griego es kenosis. Se puede traducir por vaciarse, por quedar vacío. Dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, número uno, está hablando de la divinidad de Cristo. Cristo es igual a Dios. Y Jesús dijo eso en el Nuevo Testamento. Dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces tenemos a Cristo allá en la eternidad, lo tenemos en la gloria, lo tenemos rodeado de ángeles, de arcángeles, de seres vivientes, de querubines, una cosa que ni siquiera nos podemos imaginar, la autoridad, la santidad, la gloria, la belleza que Dios tiene preparado para los que le aman. Donde Jesús ha residido desde la eternidad, no como Jesús, sino como el Verbo, como la segunda persona de la Trinidad. Vamos a ir despacio. Antes de la encarnación, la Trinidad son Dios Padre, que es Espíritu, el Verbo. ¿Se acuerda cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces tenemos tres espíritus: Dios Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, desde la eternidad. Pero llega un momento en el calendario de Dios, en el plan de Dios, en que la segunda persona de la Trinidad, en que el Verbo tiene que venir a este planeta, porque no hay otra forma de salvar a la humanidad. Y es cuando Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la segunda persona de la Trinidad, que era igual al Padre en divinidad, en poder, viene a este planeta. Eso es muy fácil decirlo, hermanos, pero yo creo que es que a veces tenemos tanta televisión en la cabeza y tanta chochería y tanta vaina que ni siquiera nos paramos a meditar en esto. Tenemos nosotros la menor idea de lo que significa un Dios capaz de crear el universo en el que vivimos y que voluntariamente decide
que hay algo más importante que ser igual a Dios, y es salvarnos a nosotros. Y para hacerlo deja su gloria, deja su poder, deja toda aquella maravilla del universo donde vivía, y viene y se encarna en el vientre de una virgen judía, de María de Nazaret. El útero de una mujer es más o menos del tamaño de un puño. ¿Tiene usted la idea de lo que es el creador de todos los mundos y los soles y las galaxias? Venir y vivir en el vientre de una mujer y tener que pasar ahí 9 meses, limitado, sin poder moverse para ningún lado, chupándose el dedo, como vemos ahí las tomas a veces de las tomas intrauterinas. Nacer, tener que aprender a caminar, a hablar. Es que la gente cuando ve la cruz se ataca a llorar y dice: ay, el amor de Dios, Cristo murió en la cruz. Pero hermano, es que el sufrimiento de Jesús empezó desde el primer momento. Ahora, yo no recuerdo muy bien cómo me fue a mí cuando estaba en el vientre de mi madre, pero es que yo no había tenido vida antes. Pero Jesús había vivido desde toda la eternidad sin ninguna limitación, siendo igual a Dios, con todos los poderes de Dios, con todos los atributos de Dios. Y lo que Pablo dice entonces, por favor, ponme atención, dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese se despojó es la kenosis, se vació. ¿De qué se vació? Se vació de sus atributos divinos. Voy despacio porque esto no es fácil. Necesito que pongan atención y que después se tomen unas 2 aspirinas. Pero si no entendemos esto, no vamos a entender nada de lo que es el mensaje del cristianismo. Cuando la gente lee los evangelios o predica de los evangelios y Jesús sana enfermos y echa fuera demonios, como que se encogen todos y dicen: claro, Jesús es Dios, para él eso no es nada. Lo que la gente no ha entendido es que cuando Jesús sana enfermos, resucita muertos, echa fuera demonios, no está haciendo esos milagros como Dios, porque al encarnarse en el vientre de María, él se despojó. No se despojó de su divinidad, siguió siendo Dios, pero se despojó de sus atributos. Y esta es la parte que tenemos que entender. ¿Qué son los atributos? Son las capacidades, las habilidades que Dios tiene. Una habilidad de Dios, una capacidad de Dios, por ejemplo, todos sabemos, Dios es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Diga que puede estar en todo lugar. El salmista dice: si yo subiera a los cielos, ahí estás. Si me voy al otro lado del mar, me agarrarás. Donde quiera que vaya, ¿a dónde iré de tu espíritu? A donde me mueva, ahí tú vas a estar. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Pero Jesús no era omnipresente. Jesús solo podía estar, como usted y como yo, en un lugar al mismo tiempo, porque estaba limitado por un cuerpo físico. Por eso cuando estaba por allá predicando y le mandan a decir: Lázaro está enfermo, él no puede estar al mismo tiempo, quedarse donde está e ir donde Lázaro. Tienen que pasar 2 o 3 días para que pueda llegar hasta Betania. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Quiere decir, Jesús era Dios, claro que era Dios. Caminó aquí, pero no como Dios. ¿Por qué? Porque él se había vaciado, se había despojado. Y no fue que nadie le quitó sus atributos. Pablo insiste, dice: se despojó a sí mismo. Entonces, cuando el Señor se mueve en esta tierra, durante los 3 años y el resto que ministra, no está ministrando como Dios, aquí viene Dios, denme campo. Está ministrando como un hombre, como un judío, lleno del Espíritu Santo, conectado con la voluntad del Padre, sin pecado, un hombre perfecto. Pero él mismo dice, por ejemplo, vamos a ver, Dios es omnipresente, ese es uno de sus atributos. Dios es omnipotente. ¿Omnipotente qué quiere decir? Que puede hacer todas las cosas. Jesús dijo alguna vez que él era omnipotente. Voy a contarle algo. Jesús dijo todo lo contrario, dijo: yo no puedo hacer nada. Nunca dijo: yo puedo hacerlo todo, dijo: yo no puedo hacer nada. Dijo: no puedo hacer nada si el Padre que me envió no me dice que lo haga. Quiere decir que Jesús, al venir y encarnarse en el vientre de la Virgen María, se despojó no solo de su omnipresencia, sino de su omnipotencia. Los milagros que hizo fue porque el Padre le dio el poder para que los hiciera, le dio la autoridad. Los muertos que resucitó fue porque el Padre le dio la autoridad para que lo hiciera. Ahora, otro atributo de Dios es la omnisciencia, es el saber todas las cosas. A Jesús los apóstoles le dijeron: ¿y qué señales habrá de tu venida y cuándo será el fin del siglo? Y Jesús dijo: esas cosas ni los ángeles las saben, solo mi Padre que está en los cielos. O sea, él se despojó de su omnipotencia, de su omnipresencia, de su omnisciencia, y vino a este planeta no solo como hombre, porque pudo haber nacido en el palacio de César, pero nació en un pesebre. Vino no solo como hombre, sino como siervo, dice.
¿Por qué Pablo está contando toda esta historia teológica? Para arreglar un problema práctico. ¿Cuál es el problema práctico? La gente en la iglesia de Filipo están rivalizando a ver quién es el más grande, quién es el más ungido por Dios, quién es el más espiritual, quién es el que más sirve. Están en una competencia. Y Pablo dice, deberían tener más bien la actitud que tuvo Cristo, que siendo de verdad grande, que siendo de verdad Dios, no se aferró a eso, sino que más bien Él se despojó a sí mismo y vino como siervo. Entonces la actitud en la iglesia no es saber quién manda, ni es saber quién tiene más autoridad, ni más influencia, ni más poder, sino la actitud de un verdadero creyente es saber quién es el que más sirve. Porque ese es el espíritu que hay en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? La vida de la iglesia es servir. Servir a Dios, servir a los hermanos, servir a los de afuera. ¿Por qué? Porque Jesús tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La kenosis es uno de los misterios, hermano, de la encarnación. Y si la gente no entiende la doctrina de la encarnación, no va a entender nada. No va a entender nada. Una vez yo utilicé un ejemplo para esto y voy a ver si lo repito, porque yo creo que es importante que lo entendamos. Imaginemos por un momento que yo soy hijo, vamos a ver, del presidente de los Estados Unidos. Ni lo permita Dios, pero digamos. Que yo soy un hijo que Trump dejó por aquí, vino a pasear hace poco de años y dejó un hijo perdido. Ese hijo soy yo, pero él me reconoció y estoy reconocido legalmente como hijo de Trump. De ahora en adelante usted me va a seguir diciendo Yamil Trump. Y mi pasaporte está dice Yamil Trump. Y yo nunca he ido a Estados Unidos, pero me cuentan en Estados Unidos hay gente muy rica como mi papá y que hay gente muy pobre también que vive en las calles y yo quiero ver cómo vive la gente, no como en la televisión, los ricos, los de Beverly Hills y los famosos, sino quiero ver cómo viven los homeless, la gente de la calle. Entonces yo tengo dos opciones. Llevo mi pasaporte, llamo al consulado americano y digo, mire, yo soy hijo del presidente Trump y la otra semana voy para Estados Unidos, avísenle a papá que voy para allá. Cuando llega, primero que nada, me manda un avión de los Estados Unidos, el Air Force One. Y segundo, llego allá y yo no tengo que hacer filas en migración, ni me van a revisar las maletas. Me ponen dos guardaespaldas ahí del servicio secreto, mano, me pasan por todas las ventanas y todo el mundo se queda viendo quién irá allá. Y yo voy sacando pecho. De Daniel Flores a... Y cuando salgo del aeropuerto, hermano, van a tener una limusina, puede estar seguro, y dos carros de escolta adelante, y dos atrás, y carro blindado, y me llevan a un hotel de 5 estrellas full. Y me vengo con la boca abierta y digo, qué cosa más linda son los Estados Unidos, pero en realidad nunca conocí lo que yo quería conocer. ¿Por qué? Porque nunca me dejan entrar a los barrios de pobres, nunca me dejan entrar a los barrios donde la gente se mata a balazos, ni donde viven los traficantes de droga. Pero tengo otra opción. ¿Sabe cuál es la otra opción? Voy para Estados Unidos, no le aviso al consulado, no le aviso a nadie y voy con un pasaporte que dice Yamil Jiménez en lugar de uno que dice Yamil Trump. Dejo el que dice Yamil Trump guardado y me voy con el que uso normalmente que dice Yamil Jiménez. ¿Sabe qué me pasa? Primero tengo que manejar 3 horas y media para llegar al aeropuerto. Ahí tengo que hacer fila 2 horas para abordar el vuelo. Antes de abordar el vuelo me revisan como si fuera un narcotraficante de arriba a abajo. Cuando llego allá hay unas filas de 800 o 900 personas en migración, a veces dura 1 hora y media haciendo fila. Llego y hay un oficial todo mal encarado, que, ¿qué quiere? ¿A qué viene? ¿Cuánto se va a quedar? ¿Cuántos dólares traste? ¿Qué le importa? Pues si no, no me deja entrar. Y al otro lado no hay nadie esperándome, hermano. Entonces salir a buscar bus o taxi o a ver quién me lleva y buscar un hotel ahí 3 pulgas porque no me alcanza para pagar el 5 estrellas. Pero esa es la única forma real que yo tengo de saber cómo vive la gente común y corriente, la gente sencilla, los que no son hijos de presidentes. Voy a tener que andar en buses, voy a tener que andar en hoteles malos, voy a tener que comer en sodas de mala muerte. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Jesús vino aquí, ahora voy a explicar algo antes de seguir adelante. Aunque mi pasaporte diga Yamil Jiménez y esté durmiendo en un mal hotel y comiendo mal, sigo siendo el hijo de Donald Trump. Eso no ha cambiado. Lo que pasa es que me despojé voluntariamente de todos los privilegios que representa ser hijo de Donald Trump y me la estoy jugando como cualquier hijo de vecino. Eso significa la kenosis. Jesús en ningún momento dejó de ser Dios, porque Dios no puede dejar de ser Dios. Lo que hizo es que voluntariamente se despojó de sus privilegios.
Porque Jesús pudo haber venido a este planeta escoltado por 2 millones de ángeles y que lo pasearan y echara patadas al César de Roma. Pero cuando vino se despojó, se anonadó, dicen las versiones antiguas. Pasó por el proceso de kenosis, dice Pablo, se vació de sus atributos y tomó forma de hombre. Ahora, tomó forma de hombre y ni siquiera de cualquier hombre, sino forma de siervo. Seguimos ahora entonces al versículo 8 para que veamos lo que dice. Dice, hecho semejante a los hombres, verso 8, y estando en la condición de hombre, o sea, como si no fuera suficiente humillación, estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo. Note otra vez, el versículo anterior decía se despojó a sí mismo, y ahora dice se humilló a sí mismo. Entonces, o sea, nadie lo obligó. Fue un acto de amor, fue un acto de generosidad. Se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Alguna gente dice, hermano, y bueno, ¿qué pasa con la encarnación? ¿Qué pasó con Jesús? Bueno, pasaron varias cosas, pero no me voy a meter en eso. Pero una de las cosas interesantes que pasó durante la encarnación es que Dios aprendió algo. La gente dice, hermano, Dios sabe todas las cosas. Bueno, más o menos. Hay una cosa que Dios no sabía. Dios no sabía obedecer. ¿A quién le iba a hacer caso el Señor? Pero cuando Jesús viene, aprendió. De hecho, Hebreos dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Obedecer nunca es fácil. La única forma de aprender a obedecer es sufriendo, hermano. Ayer conversábamos con algunos hermanos que tienen hijos adolescentes y me decían, pastor, pero es que uno quisiera que los hijos de uno no pasen por lo que uno tuvo que pasar. ¿Sabe qué es el problema? Que nadie escarmienta en cabeza ajena, hasta que no se lleven ellos sus propios golpes en la vida y sus propios malos ratos. Uno quisiera, como padre, uno sabe lo que les va a pasar, uno sabe por dónde van a ir, y usted puede llorar y patear y todo, pero el niño no ha aprendido obediencia. Y la obediencia no la enseñan en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. La obediencia se aprende a golpes. Jesús vino y por lo que padeció, dice Hebreos, aprendió la obediencia. Pablo dice, estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. Es que más obediente que eso no se puede ser. Pero todavía fue un paso más allá, no solo hasta la muerte, no solo a cualquier tipo de muerte, sino hasta la muerte más terrible que usted se puede imaginar, hasta la muerte en la cruz. Entonces vea el proceso descendente, hermano. Jesús, que estaba en la gloria antes de encarnarse, viene y se encarna en el vientre de la Virgen María, aprende como cualquiera de nosotros a gatear, a caminar, a comer, a hablar. Estando en la condición de hombre, se humilla, sufre, se hace obediente a la voluntad del Padre para ir hasta la muerte, no a cualquier clase de muerte, sino hasta la muerte en la cruz. De la cruz bajan el cuerpo y lo ponen en la sepultura de José de Arimatea durante 3 días y 3 noches, y mientras el cuerpo de Jesús está ahí, su alma va al Hades, al Seol, al lugar de los muertos. Entonces lo que usted nota aquí es un proceso descendente. ¿Está conmigo? Desde la gloria del Padre viene despojándose, y al despojarse, al ir dejando atributos, llega hasta lo más bajo que usted se puede imaginar. Pero aquí viene la maravilla. Pasamos ahora al versículo 9 de Filipenses 2. Por lo cual, dice Pablo, ¿por lo cual qué? ¿De qué está hablando? De todo este proceso anterior que ha venido Pablo describiendo, por esta kenosis, por este despojarse a sí mismo. Por eso dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso que sigue, verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea Dios. Vamos a ver, vino de lo más alto y llegó hasta lo más bajo, pero como lo hizo por amor y obedeciendo la voluntad del Padre, el Padre lo toma desde lo más bajo y se lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sabe qué es lo sumo? Lo sumo con S es lo más alto, con Z es el jugo de naranja. Pero con S dice que el Padre lo exaltó hasta lo más alto y le dio algo que no tenía antes. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en el cielo y en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Este es el orden de Dios, hermano. El que se humilla es exaltado y el que se exalta es humillado. Esta es la lección que Pablo le está dando a los hermanos en Filipo.
Está enseñándoles teología para que aprendan algo práctico. Es el espíritu que tenía Juan el Bautista cuando le dijeron: oiga, Juan, pongámonos vivos porque este Jesús está llevando toda nuestra gente y el grupo de él crece. Y Juan dice: me parece excelente, es necesario que él crezca y que yo me haga más pequeñito. Juan tenía este espíritu. Pero el espíritu que opera a veces en las iglesias y en las personas es diferente. Es como le serrucho el piso a aquel para encaramarme yo. Yo les conté a ustedes hace muchos años, cuando estaba la guerra de la contra en Nicaragua y nosotros íbamos a predicar allá, a llevar comida y ropa y medicinas. Una vez fui y me invitaron a comer en el mercado oriental y me dice un amigo nicaragüense, me dice: ¿has probado la sopa de punche? Le digo: no, brother, ¿qué es eso? Me dice: vamos, te llevo. Le digo: vámonos. Me llevan a un tramo del mercado oriental, hermano, una pescadería. Tenía una palangana de aluminio que parece que la veo todavía, era una cosa como una paila de trapiche, al fuego. Y ahí esa palangana estaba hirviendo con leche. Y la gente llegaba y compraba medio kilo de pescado, media libra o una libra de pescado, y al filetearlo van quedando recortes de pescado. Y entonces agarraban los recortes y los echaban en la palangana con leche. Y le echaban camarones a la palangana y vegetales, yo no sé qué. Y de pronto que agarran de un balde y echan como 15 o 20 cangrejos vivos a la leche hirviendo. Y esa es la sopa ponche. Y claro, los cangrejos donde sienten el agua hirviendo empiezan desesperados a salir, pero las tenacitas se les resbalan en el aluminio. Pero había algunos cangrejos como más jugados que otros y la iban pulseando y ya iba llegando arriba y venía el cangrejo de atrás y le agarraba la pata y lo bajaba otra vez. O sea, como si no me salvo yo, no se salva nadie. Y al final, ¿sabe qué pasa? Se cocinaron los 20. Y yo a veces veo a la gente, hermano, veo los seres humanos y me parece que estoy viendo una olla de sopa ponche. En vez de alegrarse cuando alguien se supera, en vez de alegrarse cuando Dios bendice a alguien, en vez de alegrarse cuando una iglesia crece, aunque no sea la de nosotros, en vez de alegrarse cuando la gente se levanta a servirle a Dios, ven a ver cómo le jalan la pata si usted lo ve ahí tocando. Pero ay, si supiera cómo trata a la mujer. Y de una vez viene el jalonazo de pata para que el cangrejo se cocine. Usted lo ve ahí: pero tal cosa, es que usted no sabe, es que el otro, Y es este espíritu maldito de no dejar que si no soy yo, que no sea nadie. Es como las rancheras mexicanas, que la mujer no lo quiere, entonces le pega un balazo. Si no es mía, no es de nadie. Pablo lo que está diciendo es que el espíritu cristiano es otra cosa completamente diferente. Que el espíritu de Cristo es que él que sí tenía derecho a presumir, que él que sí tenía derecho a decir: yo soy santo, yo soy sabio, yo soy poderoso, yo soy un omnipotente, yo soy el dueño, él que tenía derecho a muerte y muerte de cruz, y de la cruz a la sepultura, y de la sepultura al Hades. Y como estuvo dispuesto a someterse a ese proceso, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso hoy en todo este planeta, en el nombre de Jesús, se doblan las rodillas y reconocen que él es el Salvador y que él es el Hijo del Dios vivo, para la gloria de Dios Padre. Ahora, eso es la mitad del sermón. Le voy a contar la otra mitad. ¿Está bien? Volvamos otra vez al escenario antes de la creación de la tierra, antes de la creación del universo. Y tenemos a Cristo en su gloria, antes de encarnarse en el vientre de María. Le dije que estaba rodeado de millones de ángeles y arcángeles y serafines y querubines y seres vivientes y cosas que ni nos imaginamos. ¿Cómo será aquello? Pero dentro de todos esos seres espectaculares que rodeaban al Señor, hay uno que es el mejor de todos. Hay uno que es el sello de la perfección, que es el más hermoso, el más sabio. Se llama Lucifer. Y un día, este Lucifer es un príncipe, es un rey allá en la eternidad. Tiene su trono está tan alto que está cerquita del trono del Señor. Y un día, no sé hace cuántos millones de años, este tipo empieza a maquinar y dice: bueno, pero yo soy sabio, soy hermoso, soy poderoso, porque es que todo el mundo le canta alabanzas a este y a mí nadie. Dice: yo voy a hacer una cosa, voy a subir un poco más alto, voy a poner mi trono junto al trono del Altísimo. Estoy aquí, pero no quiero estar aquí, quiero estar aquí igual. ¿Y sabe qué le pasó a ese? Organizó una rebelión y quiso poner su trono junto al trono de Dios,
Y uno de los arcángeles, Miguel, peleó contra él. Y no nos imaginamos cómo fue esa batalla. Pero dice que Satanás y sus seguidores fueron arrojados del tercer cielo a los lugares celestiales. Y ahí van a ser arrojados a la tierra. Y cuando Cristo venga, va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. La carrera de Satanás es exactamente al revés. Él quiso encaramarse hasta lo más alto y va a terminar en lo más bajo. Jesús estuvo dispuesto a ir hasta lo más bajo y por eso terminó en lo más alto. Porque el principio es: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Esta es la diferencia, hermano. Así que no tiene que escoger cómo vivir en esta vida. No significa que usted tiene que andar con las orejas gachas, ahí dejar que todo el mundo lo escupa y le pasa por encima. Eso no es ser humilde. Ser humilde es considerar simplemente que si yo creía que me merecía algo y no me lo dieron a mí, se lo dieron a otro o a otro hermano, en vez de murmurar y en vez de amargarme y en vez de empezar a jalarle la patica al cangrejo, le doy gracias a Dios. Una vez le preguntaron a Facundo Cabral, no sé si se acuerdan de Facundo. Sí. En el año 1973 yo tuve la oportunidad de estar en el primer concierto cuando Facundo vino a Costa Rica. Y empecé a seguirlo, me llamó la atención el tipo. Y decía muchas boberías para ganar plata, pero decía algunas cosas muy interesantes también. Y una vez, usted sabe cómo son los periodistas, por ponerlo a pelear le dijeron: Facundo, ¿cómo es posible que vos vengas aquí a un concierto y cobres $5,000 por un concierto tuyo, con todo ese mensaje que tiene? Eso es lo que te pagan, $5,000. Viene Julio Iglesias con unas canciones estúpidas y Julio Iglesias que no canta nada y cobra $50,000 y se lo dan. ¿Te parece justo que a vos te den 5,000 y a Julio Iglesias le den 50,000? ¿Qué es lo que están haciendo los periodistas? Sembrando cizaña, esperando que Facundo diga alguna palabra en contra de Julio para entonces publicar la noticia y poner a Julio a pelear a jalarle la pata al cangrejo. Y Facundo se quedó viendo al periodista y le dice: me parece completamente justo. Me dice, les dice, porque probablemente Dios sabe que Julio necesita más dinero que yo para ser feliz. Entonces a él le da más dinero. Yo soy feliz con poco y entonces los dos estamos bien. Y se acabó el pleito. Eso es simplemente no pelear, no llenarse de celos, no llenarse de envidia, no llenarse de amargura y vivir felices como Dios nos tiene y dejar que los demás sean felices también. Amén. Muy bien, entonces resumamos para irnos. ¿Qué es la kenosis? Es el proceso mediante el cual Dios, sin dejar nunca de ser Dios, se despoja de sus capacidades, de sus atributos divinos, de su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, y viene a este planeta a nacer en el vientre de una virgen, que ya eso de por sí es un milagro gigantesco, el vientre de María. Y tiene que pasar por todo el proceso de los 9 meses de embarazo, del parto, de la crianza. Aprende a sujetarse, aprende obediencia. No se hace emperador, no se hace rey, se hace un obrero, probablemente un carpintero. Y después, obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte más terrible que el ser humano ha inventado, la muerte de cruz. Y en ese proceso que él viene descendiendo, llega hasta el lugar de los muertos. Y el Padre lo recompensa. ¿Cómo lo recompensa? Dice, lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Antes de la encarnación, Jesús se llamaba el Verbo. No se habla de Jesús, no hay ningún Jesús en el Antiguo Testamento. Pero después de la encarnación, el Padre le da este nombre. Eso significa Salvador. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús, cantamos a Jesús y predicamos a Jesús. Y no hay nadie más que haya ido a la cruz por nosotros. No hay nadie más que haya muerto y resucitado por nosotros. A nadie más el Padre le dio otro nombre. El apóstol Pedro dice, no yo, el apóstol Pedro fue el que escribió y dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. No hay otro nombre.
Porque es servo muerte y muerte de cruz, y de la cruz a la sepultura, y de la sepultura al Hades. Y como estuvo dispuesto a someterse a ese proceso, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso hoy en todo este planeta, en el nombre de Jesús, se doblan las rodillas y reconocen que Él es el Salvador y que Él es el Hijo del Dios vivo, para la gloria de Dios Padre. Ahora, eso es la mitad del sermón. Le voy a contar la otra mitad. ¿Está bien? Volvamos otra vez al escenario antes de la creación de la tierra, antes de la creación del universo. Y tenemos a Cristo en su gloria, antes de encarnarse en el vientre de María. Le dije que estaba rodeado de millones de ángeles y arcángeles y serafines y querubines y seres vivientes y cosas que ni nos imaginamos. ¿Cómo será aquello? Pero dentro de todos esos seres espectaculares que rodeaban al Señor, hay uno que es el mejor de todos. Hay uno que es el sello de la perfección, que es el más hermoso, el más sabio. Se llama Lucifer. Y un día, este Lucifer es un príncipe, es un rey allá en la eternidad. Tiene su trono está tan alto que está cerquita del trono del Señor. Y un día, no sé hace cuántos millones de años, este tipo empieza a maquinar. Y dice, bueno, pero yo soy sabio, soy hermoso, soy poderoso. Porque es que todo el mundo le canta alabanzas a este y a mí nadie. Dice, yo voy a hacer una cosa, voy a subir un poco más alto. Voy a poner mi trono junto al trono del Altísimo. Estoy aquí, pero no quiero estar aquí, quiero estar aquí, igual. ¿Y sabe qué le pasó a ese? Organizó una rebelión y quiso poner su trono junto al trono de Dios. Y uno de los arcángeles, Miguel, peleó contra él. Y no nos imaginamos cómo fue esa batalla. Pero dice que Satanás y sus seguidores fueron arrojados del tercer cielo a los lugares celestiales, y ahí van a ser arrojados a la tierra. Y cuando Cristo venga, va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. La carrera de Satanás es exactamente al revés. Él quiso encaramarse hasta lo más alto y va a terminar en lo más bajo. Jesús estuvo dispuesto a ir hasta lo más bajo y por eso terminó en lo más alto. Porque el principio es: el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Esta es la diferencia, hermano. Así que no tiene que escoger cómo vivir en esta vida. No significa que usted tiene que andar con las orejas gachas, ahí dejar que todo el mundo lo escupa y le pasa por encima. Eso no es ser humilde. Ser humilde es considerar simplemente que si yo creía que me merecía algo y no me lo dieron a mí, se lo dieron a otro o a otro hermano, en vez de murmurar y en vez de amargarme y en vez de empezar a jalarle la patica al cangrejo, le doy gracias a Dios. Una vez le preguntaron a Facundo Cabral, no sé si se acuerdan de Facundo. Sí. En el año 1973 yo tuve la oportunidad de estar en el primer concierto cuando Facundo vino a Costa Rica. Y empecé a seguirlo, me llamó la atención el tipo. Y decía muchas boberías para ganar plata, pero decía algunas cosas muy interesantes también. Y una vez, usted sabe cómo son los periodistas, por ponerlo a pelear le dijeron: Facundo, ¿cómo es posible que vos vengas aquí a un concierto y cobres $5,000 por un concierto tuyo, con todo ese mensaje que tiene? Eso es lo que te pagan, $5,000. Viene Julio Iglesias con unas canciones estúpidas y Julio Iglesias que no canta nada y cobra $50,000 y se lo dan. ¿Te parece justo que a vos te den 5,000 y a Julio Iglesias le den 50,000? ¿Qué es lo que están haciendo los periodistas? Sembrando cizaña, esperando que Facundo diga alguna palabra en contra de Julio para entonces publicar la noticia y poner a Julio a pelear a jalarle la pata al cangrejo. Y Facundo se quedó viendo al periodista y le dice: me parece completamente justo. Me dice, les dice, porque probablemente Dios sabe que Julio necesita más dinero que yo para ser feliz. Entonces a él le da más dinero. Yo soy feliz con poco y entonces los dos estamos bien. Y se acabó el pleito. Eso es simplemente no pelear, no llenarse de celos, no llenarse de envidia, no llenarse de amargura y vivir felices como Dios nos tiene y dejar que los demás sean felices también. Amén. Muy bien, entonces resumamos para irnos. ¿Qué es la kenosis? Es el proceso mediante el cual Dios, sin dejar nunca de ser Dios, se despoja de sus capacidades, de sus atributos divinos, de su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia,
y viene a este planeta a nacer en el vientre de una virgen, que ya eso de por sí es un milagro gigantesco, el vientre de María. Y tiene que pasar por todo el proceso de los 9 meses de embarazo, del parto, de la crianza. Aprende a sujetarse, aprende obediencia. No se hace emperador, no se hace rey, se hace un obrero, probablemente un carpintero. Y después, obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte más terrible que el ser humano ha inventado, la muerte de cruz. Y en ese proceso que él viene descendiendo, llega hasta el lugar de los muertos. Y el Padre lo recompensa. ¿Cómo lo recompensa? Dice, lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Antes de la encarnación, Jesús se llamaba el Verbo. No se habla de Jesús, no hay ningún Jesús en el Antiguo Testamento. Pero después de la encarnación, el Padre le da este nombre. Eso significa Salvador. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús, cantamos a Jesús y predicamos a Jesús. Y no hay nadie más que haya ido a la cruz por nosotros. No hay nadie más que haya muerto y resucitado por nosotros. A nadie más el Padre le dio otro nombre. El apóstol Pedro dice, no yo, el apóstol Pedro fue el que escribió y dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, porque ese nombre no fue que el Padre se lo regaló, fue que Jesús se lo ganó a pulso, se lo ganó haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie lo obligó, ni Judas, ni los romanos, ni el diablo podía obligarlo. Él se despojó a sí mismo. Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, dijo él. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. En el Calvario él dio la vida. 3 días después y 3 noches la volvió a tomar y resucitó para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, para ser juez de vivos y juez de muertos. Vamos a ponernos de pie esta mañana.